Son tus palabras, es tu amor. Cuando hay otro, es Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo,
Amada iglesia, sean muy bendecidos. Qué bueno estar nuevamente reunidos aquí en la presencia del Señor, dándole alabanza, adoración, reconocimiento a su nombre y también el poder escuchar su voz. En esta hora nos disponemos a escuchar la palabra del Señor, lo que Él tiene para nuestras vidas, y quiero invitarle a que pueda unirse a mí y juntos poder orar delante de la presencia del Señor. Le invito a que incline su rostro y oremos ante el Señor. Padre, muchas gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Señor, en esta hora venimos a tu presencia con humildad, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que todo lo que nosotros, Señor, somos, lo que podamos llegar a ser, lo que representamos, todo es por gracia tuya. En esta hora, Señor, queremos recibir el mensaje de tu palabra. Queremos ser alimentados por la riqueza de tu palabra. Señor, nosotros necesitamos de tu palabra y en esta hora pedimos con humildad de que tu Santo Espíritu nos revele tu palabra, nos revele tus propósitos y nos ayude, Señor, a entender cuál es tu buena voluntad para con nosotros. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendo toda oposición que venga a levantarse, Señor, para impedir lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, hablar a tu iglesia, hablar a tu pueblo. Señor, muchas gracias por la palabra que vamos a recibir. Padre, para usted es la gloria, para usted es la honra, para usted es la alabanza. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Recordarle que en este tiempo estamos también orando por nuestro país, por nuestro amado Chile. El 25 de octubre tenemos una cita importante de ir a las urnas para emitir un voto que tiene que ver con el aprobar o rechazar un cambio de constitución. Nos ponemos en las manos de Dios para que Dios nos guíe, para que Dios guarde nuestra nación, para que Dios traiga paz, traiga justicia, traiga equidad en medio nuestro. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de estar orando, pidiendo, rogando al Señor que pueda estar visitando nuestra nación. Todo cambiará con una visitación del Señor a nuestro país, a nuestras iglesias. Estemos orando por nuestro país, estemos orando por nuestra nación, estemos orando por nuestro amado Chile. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor, ahí en el libro de Lucas, capítulo 13. Libro de Lucas, capítulo 13, la palabra del Señor dice así, del verso 6 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 13, del verso 6 en adelante, la palabra del Señor dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Palabra del Señor que viene a bendecir la vida de los que obedecen esta palabra. Esta palabra que está en este capítulo 13 del libro de Lucas es una parábola que la conocemos como la higuera estéril. Y esta parábola es la enseñanza que Jesús
nuestro Señor, nuestro Maestro, usa para darnos a conocer las verdades del reino. La higuera se emplea con frecuencia como representación simbólica de la nación de Israel. Una higuera plantada en la viña de Dios, es decir, en el mundo. El Señor vino a buscar fruto de ese árbol y la palabra nos dice que no lo halló. La higuera había tenido suficiente tiempo para dar fruto y el Señor, conociendo los tiempos, viene a buscar fruto y no lo encuentra. Si bien es cierto, la higuera se emplea como representación simbólica de Israel, no es menos cierto también que en este caso la lección de la parábola expresada aquí por Jesús acerca de dar fruto se aplica por igual a la nación entera de Israel y también para cada creyente en particular. El verso 6, como que se inicia esta palabra, dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Cosas que debemos tomar en cuenta, cosas que debemos en esta hora captar y reflexionar. Primero, el hombre dueño de la higuera representa a Dios como el dueño de nuestras vidas. La higuera es usted y yo. La viña representa el lugar específico donde Dios tiene plantado a cada uno de nosotros, donde Dios tiene plantado las higueras. El dueño de la higuera y de la viña es el Padre Dios, y la viña representa el territorio, el lugar específico donde Dios tiene plantadas esas viñas. El viñador que cuida la viña y que cuida la higuera representa la persona de Jesucristo, nuestro mediador, aquel que intercede por nosotros. Entonces, en este verso 6 dice: tenía un hombre una higuera plantada. Ya sabemos que el hombre está representado o representa a Dios, y la higuera somos nosotros, usted y yo. La palabra aquí tenía, literalmente según el griego, determina pertenencia. Y la palabra tenía en el griego, en su origen, se pronuncia o se lee segeo. S-J-E-O, segeo. Y esto determina pertenencia, propiedad y derecho. Como la higuera representada, nosotros somos pertenencia de Dios, y Dios tiene derecho, Dios tiene propiedad, Dios tiene el sentido de pertenencia sobre nosotros. Y es necesario entender esto para poder recibir, captar lo que Dios quiere entregar a nuestras vidas. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo el Señor, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, ¿qué significa esto? Primero, debemos entender que el sello en tiempos antiguos se usaba para firmar y dar validez a documentos de propiedad. Y cuando Dios, la palabra dice que cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, es su marca, es la marca de Dios para mostrar, para demostrar que nosotros somos pertenencia de Él y que Él es nuestro dueño.
Entonces, nosotros somos propiedad de Dios. Y esta palabra nos está mostrando, nos está enseñando de que viene este hombre, y este hombre tenía una viña, tenía una higuera en una viña. Y esta palabra tenía está hablando de derecho de propiedad. Somos propiedad de Dios. Es necesario detenernos y reflexionar en esta parte. Tenía un hombre una higuera. Tú y yo somos esa higuera, y tú y yo somos pertenencia de Dios. Hay dos implicancias para esta condición de ser propiedad de Dios. Y esto nos habla de protección y derecho de Dios. Primero, Dios, al ser nuestro dueño, es Él también nuestro protector. En el Salmo 121 hay una hermosa palabra que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Esta es una hermosa palabra que nos está hablando acerca de la protección de Dios. Y de acuerdo a esta palabra que está expresando el escritor Lucas, encontramos de que somos pertenencia de Dios. Y este sentido de pertenecer a Dios nos da también la protección de Dios, porque Dios es nuestro dueño. Y Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos bendice, ¿cierto? Dios tiene una cobertura sobre nuestras vidas. Jesús mismo intercede ante el Padre para protegernos. Dice aquí en el verso 8 de esta misma palabra: Él, Jesús, entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Recuerda que viene el hombre, el dueño de la viña, y dice: he venido a buscar fruto en ella y no lo he encontrado. ¿Para qué sigue existiendo esta higuera si no da fruto? Entonces dice: córtala. Y es ahí que el cuidador de la viña, el cuidador de esta higuera, que representa a Jesús, intercede ante este hombre, el dueño de la higuera, el dueño de la viña, que es Dios. Y le dice, ¿cierto? Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala que yo la cuide un poco, déjala que yo le ayude en su crecimiento, en su desarrollo. Este hombre intercede delante del dueño. Y es lo que hace Jesús también por nosotros. Jesús es el que intercede ante el Padre. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está ahí a la diestra del Padre, intercediendo delante de Dios a nuestro favor. Entonces, en la naturaleza misma de Dios, en la naturaleza misma de la Trinidad de Dios, hay no tan solamente un tema de derecho de propiedad, sino que a consecuencia de eso mismo, hay un sentido de protección de Dios para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos protege, pero Dios también tiene derechos sobre nosotros. Uno de los
grandes problemas de los creyentes es que se creen dueños de sí mismos. Amados hermanos, amadas hermanas, uno de los grandes problemas de los creyentes es que se creen dueños de sí mismos. Toman sus propias decisiones, siguen sus propios pensamientos, hacen sus propios planes, no son respetuosos con el Señor. El Señor mismo, ahí en el capítulo 6 de Lucas, el verso 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hay una queja del Señor Jesucristo. Cuando le dice a los creyentes: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esta misma palabra, esta misma pregunta es la que el Señor puede estar o está haciendo en este tiempo para nosotros. Si nosotros decimos Señor, Señor, estamos declarando que somos pertenencia de Dios, somos pertenencia del Señor. Pero con el hecho de declararlo con nuestros labios, no necesariamente estamos reconociendo ese señorío del Señor en nuestras vidas. Y el Señor Jesús lo manifiesta de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando tú tienes un dueño, debemos comprender que nos debemos sujetar a su autoridad. Una cosa es que te permita moverte por toda una zona de acción, y otra cosa es que tú te mandes por tu cuenta ignorando su autoridad, creyendo que tú puedes hacer todo lo que te da la gana y que aún en esa condición tú piensas que te va a ir bien. Nosotros debemos reconocer la autoridad del Señor, que es dueño de nuestras vidas, que es dueño de nuestra vida. Y hermanos, en esto tenemos que pensar, reflexionar. Una cosa es que el Señor nos permita movernos libremente en toda una zona de acción, y otra cosa muy diferente es que nosotros nos mandemos por nuestra propia cuenta, ignorando la autoridad de Dios. Y aún así, haciendo esas cosas, creemos que nos va a ir bien, no sujetándonos a la autoridad de Dios. Porque en este mismo versículo 46, en este mismo capítulo 6 del libro de Lucas, cuando el Señor dice en el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. El Señor Jesús nos está hablando de aquí de cuál es el fundamento de nuestras vidas. Y está hablando de un fundamento que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver cuánto estamos obedeciendo la palabra de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, tenemos un fundamento que es seguro. Pero si oímos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, no tenemos ese fundamento, y nuestra vida
y nuestra vida en algún momento va a terminar en ruina. No pienses que te va a ir bien en esta vida haciendo lo que te da la gana. El sensato es todo aquel que viene a Jesús, oye su palabra y la obedece. Y el insensato es aquel que, viniendo también a Jesús, oyendo también la palabra, pero no la obedece. Tenemos un problema muy grande. Muchos vienen a Jesús. Muchos oyen sus palabras, pero son pocos los que viven de acuerdo a esa palabra. Muchos vienen a Jesús. Muchos oyen su palabra, pero son pocos los que viven de acuerdo a esa palabra. Son pocos los que viven en obediencia a esa palabra. Son pocos los que edifican su vida teniendo como fundamento la obediencia a la palabra de Dios. El verso 6 dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dice la palabra, una higuera plantada. Ya sabemos quién es el hombre, que es Dios, y tenía una higuera plantada. La higuera estaba plantada, hermano. Plantada es una acción. Es una acción. Una planta se puede dar de dos formas. De modo silvestre, que por alguna razón natural llegó y apareció, y una planta que es aquella que fue plantada por alguien. Fue plantada por alguien. Mi hermano, tú eres una higuera plantada por Dios. Dios tuvo tu semilla en su mano y pensó y decidió plantarte en un lugar específico. No es que haya caído una semilla por casualidad ahí en el terreno y creció de forma silvestre y nadie la cuidó. Esa es una forma. Mas tú eres una semilla escogida por Dios, una semilla que Dios tuvo en su mano y que tú respondes a un diseño de Dios y que Dios vio esa semilla y decidió plantarla. En el libro, en el capítulo 1 del libro de Jeremías, verso 5, dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta de las naciones. Amados, el Padre, nuestro Dios, te conoció. Antes que tú fueses formado en el vientre, dice la palabra, te conocí. Él te formó, te santificó, te apartó. Aunque tú no lo puedas entender cabalmente, tú respondes a un diseño de Dios. Tú respondes a una voluntad de Dios. Tú respondes a una decisión de Dios. Tú no eres producto del azar. Tú no eres producto de la casualidad. Dios te conoció, dice, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, Dios te conoció. Y dice que antes que te nacieses, te santificó. Santificar es apartar, escoger, apartar para un propósito. Y el Señor nos está diciendo en esta palabra que la higuera estaba plantada. Tú estás plantado por Dios. Tú eres una semilla escogida por Dios. Y tú existes por voluntad de Dios. El Padre, nuestro Dios, te conoció. Él te formó. Él te santificó. Él te apartó por un propósito. Mira, aunque tú estuvieras haciendo lo inadecuado y estuvieras haciendo lo corrompido,
tú no encajabas con esa gente porque Dios ya te había apartado. En algún momento, yo o tú estuvimos apartados de Dios, lejanos a los propósitos de Dios. No queríamos nada con Dios. Y llevábamos una vida disoluta, una vida de pecado, una vida que transgredía la voluntad de Dios, que transgredía los mandamientos del Señor. Pero aún así, en esa condición, nosotros éramos ya semillas escogidas por Dios. Estábamos en el lugar equivocado y estábamos con la gente equivocada, y por más que pudieras esforzarte por pertenecer a ese lugar, íntimamente tú sabías que no eras parte de ese lugar, que tú no encajabas en otros lugares. ¿Por qué? Porque Dios había diseñado un plan para tu vida, porque Dios había determinado un destino para tu vida. Mis hermanos, el Señor te plantó con un propósito. Y te plantó con un propósito porque Él, antes que tú nacieses, ya Él había determinado un plan para tu vida. Aunque otros y nosotros mismos quisimos apartarnos de ese plan, Dios buscó la forma de atraernos a Él darse a conocer a nosotros y nosotros conocer la salvación a través de Él. Y Él pone en la persona el Espíritu Santo para sernos parte de Él mismo y que Él viene a ser parte de nosotros. Entonces, cuando hablamos de esta palabra en que tú eres la higuera y el Señor nuestro Dios es el que te plantó, esto tiene que ver con una acción de Dios de plantarte con un propósito. Antes de plantarla, el que planta una semilla decide dónde va a plantar esa semilla. El que es dueño de la semilla y es dueño de una viña, él escoge el lugar donde plantar esa semilla. Donde tú estás plantado, esto responde a un diseño de Dios. Tú no estás desarrollándote, tú no estás creciendo, tú no te estás desenvolviendo en un lugar porque por casualidad llegaste a ese lugar. No, el lugar donde tú estás plantado responde a un diseño de Dios. Para que tú des frutos, debes estar plantado en el lugar correcto. Hay algunos que no dan fruto porque se han autoplantados en el lugar incorrecto. Han tomado el papel que no les corresponde y se han cambiado, se han movido del plan original que Dios tenía para ellos, del diseño que Dios tenía para ellos. Tú tienes dueño, y el dueño de la higuera es tu Padre Celestial, y Él decide dónde te va a plantar, en qué tiempo, en qué tierra, en qué lugar, en qué territorio Él te va a plantar, y Él conoce qué fruto tú vas a dar. Él conoce el fruto que espera de ti. En términos del diseño de Dios, tú tienes que ser plantado bajo tierra, donde echarás raíces, y en este diseño de Dios lucharás para que
tus pequeñas raíces que van creciendo comienzan a romper la tierra, y una vez plantado y una vez fortalecido, aparecerás en el tiempo de Dios y te desarrollarás, y luego darás el fruto esperado por quien te plantó. Yo espero que estés entendiendo esta palabra. Primero, tú eres, de acuerdo a la palabra, eres una higuera. Estás representado aquí como una higuera, donde Dios es el que te plantó, y te plantó de acuerdo a un plan, a un diseño, a un propósito. Dios te conoció, Dios te tomó y conoce Él el propósito que quiere a través de ti, y conoce tu potencial, conoce el fruto que tú puedes dar. ¿Dónde lo plantó? ¿Dónde te plantó el Señor? ¿Dónde lo plantó? La palabra dice en su viña. No lo plantó en cualquier lugar. Su semilla la plantó en su viña. Aparte de saber quién fue el que la plantó, también tenemos que considerar dónde la plantó. El que te plantó es Dios. ¿Y dónde te plantó? En su viña. Dice la palabra su viña. Esto nos habla de un territorio, esto nos habla de un lugar específico. Dios te plantó a ti donde Él quiso, donde Él diseñó plantarte. Dios no te preguntó a ti dónde querías nacer. Dios no te preguntó qué idioma querías hablar. Dios no te preguntó quién querías tú que fuera tu familia. Dios, de acuerdo a su diseño, Él nos planta en el territorio, en la nación, en la ciudad, en la familia que Él estima conveniente así. El dueño no le pregunta a la semilla dónde quiere ser sembrada. El dueño determina dónde sembrarla. Y mira lo que dice la palabra. La plantó en su viña. En su viña. Por lo tanto, donde tú estás, no estás por casualidad tampoco. Tú estás porque Dios determinó que tú fueras parte de ese lugar. Tú no estás donde tú quieres. Tú estás donde Dios determinó que tú debías estar. Y hermanos, de acuerdo a esto, mira, es muy importante reflexionar respecto a esto. Y yo espero que tú estés escuchando claramente esto. Dios nos plantó por voluntad, por diseño de Él, y nos plantó en su viña, en su territorio, en el lugar que Él determinó. Y ese territorio y ese lugar donde tú estás plantado, lo determinó Dios. Por lo tanto, mi hermano, cuidado con andar reclamando por el país donde me tocó estar. Ahí yo escucho expresiones de personas que dicen, este país, ¿por qué me tocó nacer en esta? No reclames por la ciudad donde estás. No reclames por la familia donde te tocó vivir. No reclames por la iglesia donde Dios te plantó. Porque todo eso es territorio de Él. Dios lo determinó así. Dios te plantó donde Él quiere que tú estés plantado. Y esto responde a un plan de Dios, a un diseño de Dios. Esto responde a una voluntad de Dios. Tú estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Dios te plantó en el lugar, en el territorio de su pertenencia, y Él tiene un propósito para haberte plantado en el lugar preciso donde tú estás. Así dice Dios, donde yo te quiero, yo te planto.
Por lo tanto, cuídate de hacer movimientos, de moverte según tu propia voluntad. Cuídate de moverte del lugar donde estás de acuerdo a tu propia voluntad. Porque el que te plantó en el lugar donde estás, en tu país, en tu ciudad, en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, Dios lo determinó así. Porque Dios te plantó en ese lugar, conociendo quién eres tú, la semilla, conociendo cuál es tu potencial, el fruto, conociendo el territorio donde te puso, donde te plantó, y conociendo el fruto, el propósito que tú tienes para estar en ese lugar. Porque tu dueño es el que te plantó. El Señor te quiere donde estás hasta que Él determine que tienes que moverte. Dios nos puede mover, pero lo importante es moverse en el tiempo y de acuerdo al diseño de Dios. Hay una diferencia muy grande entre que tú te muevas a que te mueva Dios. Te repito esto. Hay una diferencia muy grande, hay una diferencia enorme entre el que tú decides moverte a que Dios te mueva. Y ¿cómo sé que Dios te movió o fuiste tú el que se movió por su propia cuenta? ¿Cómo puedo distinguir el que Dios te movió, el que Dios te plantó? ¿Cómo puedo diferenciar a que tú lo hayas hecho? Y esto, mis hermanos, lo revela tu condición. Lo revela tu condición. Cuando hay frutos, cuando hay crecimiento, cuando hay desarrollo, no hay dudas que fue Dios el que te plantó o es Dios el que te movió. Pero si vemos que estás estancado, vemos que te estás secando, no hay crecimiento, no cabe duda de que no fue Dios el que te plantó en ese lugar. Por lo tanto, siendo pertenencia de Dios, habiendo sido plantados por Dios en el territorio que Dios determinó plantarnos, quedémonos ahí hasta que Dios diga lo contrario. Debemos seguir en el lugar donde el Señor nos tiene. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y no lo halló. Si él vino a buscar fruto, ¿qué fruto vino a buscar en esa higuera? Si el hombre, el dueño de la viña, viene, se presenta delante de la higuera y viene a buscar fruto de la higuera, ¿qué fruto vino a buscar? Claro, es obvio. Él vino a buscar higos. Higos. Él no vino a buscar naranjas, él no vino a buscar manzanas, él no vino a buscar peras. Vino a buscar higos. ¿Por qué vino a buscar higos? Porque era una higuera. Su plantío era una higuera. Él se presentó delante de una higuera y el fruto que esperaba de ese árbol era higo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa esto para nosotros?
Dios no quiere de ti lo que no te dio a ti. Dios no quiere de ti lo que no te dio a ti. Pero todo lo que Él te dio, Él te lo demanda. Te repito esto. Dios no quiere de ti, Dios no va a buscar de ti aquello que no te dio. Dios va a demandar de ti, va a ir a buscar de ti de aquello que Él puso en ti. Hay gente que se esfuerza y se frustra haciendo cosas por Dios y que Dios no le mandó a hacer. Hay gente, estoy hablando de creyentes que viven vidas frustradas porque se esfuerzan por hacer cosas supuestamente para Dios y que Dios no les dio el potencial para hacerla y Dios no le está pidiendo que haga tales cosas. A ti Dios no te mandó a hacer otra cosa que no esté en acuerdo a lo que Dios diseñó en ti. Dios no te manda a hacer otra cosa que no esté en acuerdo a lo que Dios diseñó de ti. En otras palabras, hay un fruto que tú tienes que dar. Hay un fruto que tú tienes que dar y que yo no puedo dar. Hay un fruto que solamente tú puedes dar y que yo, por más que me esfuerce por hacerlo, no lo puedo dar. Pero ambos, tú y yo y los demás, nos complementamos para enriquecer esta viña de Dios, para enriquecer esta propiedad de Dios. Mi hermano, mi hermana, Dios necesita de tu fruto. Dios necesita de tu fruto. Y yo necesito del fruto que solamente tú puedes dar. Y tú necesitas del fruto que tan solo yo puedo dar. Dios no quiere lo que tú no le puedes dar. Dios no quiere lo que tú no le puedes dar. Dios no te va a pedir lo que tú no puedes dar. Pero todo lo que Él puso dentro de ti, Él lo quiere de ti. La responsabilidad de la higuera es dar higos. Mira qué sencillo. La responsabilidad de la higuera es dar higos. Sin importar el clima, sin importar la calidad de suelo, sin importar las circunstancias que ella esté viviendo, esa higuera está llamada a dar higos. No otro fruto, sino que higos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el que la plantó, Dios, conoce el terreno y por eso te puso en ese lugar. Dios conoce el terreno y Él te puso, Él te plantó en ese lugar. Entonces escuchamos expresiones como: pastor, yo no puedo. Pastor, yo no puedo. Porque mi familia es difícil. Y se opone y no puedo. Quiero decirte que Dios te puso ahí. Pastor, yo no puedo. Porque en mi trabajo la gente son muy difíciles. Quiero decirte que Dios te plantó en ese lugar. Pastor, yo no puedo. Porque mis vecinos son gente complicada, son gente malvada, son gente perversa. Quiero decirte que Dios te plantó en ese lugar.
Mi hermano, mi hermana, Dios te plantó en el lugar donde tú estás. Dios te plantó en el lugar donde tú estás. Y el consejo es, deja de quejarte, deja de justificarte y comienza a trabajar para dar fruto. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios te plantó en el lugar donde te necesita. Dios te plantó en el territorio que Él conoce. Dios te plantó en el lugar que es pertenencia de Él. Dios tiene un plan con ese lugar. Esa es su viña. Y tú como higuera estás llamado a dar higos en ese lugar. Porque Dios conoce tu semilla. Dios conoce el fruto que puedes dar. Dios conoce el territorio donde te plantó. Y Dios es el que te da el crecimiento. El Señor te dice, yo conozco el terreno donde te planté. El Señor te dice esto, yo conozco el terreno donde te planté. Yo conozco el territorio donde te puse. Te conozco. Sé cuáles son tus capacidades. Y sé el fruto que tú puedes dar. En el diseño de Dios, Él ya puso en ti, dentro de ti, todo lo que tú requieres para cumplir tu tarea. En este diseño de Dios, Dios puso en tu interior todo aquello que tú necesitas para cumplir tu tarea, todo aquello que tú necesitas para dar fruto. Dios lo hizo así. Dios no está haciendo un experimento contigo para ver qué es lo que resulta. Dios ya conoce tu potencial, lo que tú puedes hacer. Dios ya conoce tu final. Y tu final termina, hermano, en victoria. Recibe esto. Recibe esta palabra para ti. Dios no está haciendo un experimento contigo para ver qué resulta en el lugar donde te plantó. No. Dios ya conoce lo que tú puedes hacer. Dios conoce cuál es tu potencial. Dios conoce todo lo que tú puedes alcanzar. Dios ya conoce cuál es tu final y tu final termina en victoria y no en derrota porque Dios está contigo. Dios es tu dueño. Dios es el que te plantó. Dios es el que te da el crecimiento. Dios es el que te da el potencial. Cuando el Señor se presentó ante la higuera, ¿qué esperaba el Señor recibir? ¿Qué esperaba el Señor? ¿Qué fruto esperaba el Señor? Higos. Cuando el Señor se presente ante ti, mi hermano, pregúntate esto. Cuando el Señor se presente ante ti, mi hermano, ¿qué fruto querrá encontrar Él en ti? Quiero decirte algo. Y que reflexiones en toda esta palabra. Hoy el Señor se está presentando ante ti con esta palabra. Y está anticipando su visitación a ti. Y Él te pregunta en esta hora. ¿Qué fruto tienes para mí? ¿Qué fruto tienes para mí? El Señor quiere un fruto de ti. Y tú sabes qué fruto Él espera de ti. Tú sabes de la capacidad que Dios puso en ti. Tú sabes, tú conoces de la capacidad que Dios puso en ti. Y tú sabes cuál es la respuesta que Dios quiere de ti. Amados hermanos, tú no eres fruto de la casualidad. Tú no eres un experimento de Dios. Dios te conoce desde antes que tú nacieras. Dios te conoce, Él te diseñó, Él tiene un plan, Él tiene propósitos con tu vida.
y Dios se ha revelado a tu vida. ¿Cuál será tu respuesta para el Señor? Mis hermanos, hay etapas de nuestra vida que son difíciles y que a veces queremos abandonar, queremos abortar. Yo no sirvo para esto, yo no fui llamado para esto, yo no tengo las capacidades. No, mi hermano, no te muevas, no lo hagas. Dios te plantó en un lugar. Dios te plantó en un lugar. Dios te plantó en su territorio. Dios te plantó en un lugar escogido porque tú eres una semilla escogida y Dios tiene un propósito, un diseño con tu vida. Que esta palabra pueda venir a hacerte reflexionar. ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué frutos estás dando para Dios? ¿Estás respondiendo a ese llamado, a esa convocación que Dios te hizo? ¿Estás respondiendo a lo que Dios te encomendó? Dios lo sabe y tú lo sabes. ¿Qué respuesta le podremos dar a Dios cuando Él venga, se presente delante de nosotros y quiera tomar el fruto para el cual nos diseñó, nos plantó y nos ha cuidado? Que sean muy bendecidos con esta palabra. Vamos a orar en esta hora. Padre, Señor, muchas gracias por la riqueza de tu palabra. Señor, muchas gracias porque esta palabra nos viene, Señor, a hacer recuerdo. Nos viene a hacer reflexionar, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas y cómo, Señor, tú nos conoces y cómo tú nos has plantado en el lugar donde estamos. Señor, perdona cuando nos quejamos. Perdona el hecho, Señor, cuando nos mostramos disconformes. Señor, no estamos reclamando contra el país, no estamos reclamando contra la ciudad, no estamos reclamando contra la familia o no estamos reclamando contra la iglesia. Finalmente estamos reclamando contra ti, porque eres tú el que nos plantó en el lugar donde estamos. Señor, gracias por el lugar donde me tienes. Y ayúdame, Señor. Solamente ayúdame a dar el fruto que tú esperas de mí. Señor, yo ruego tu bendición sobre mis hermanos. Ruego tu bendición sobre tu iglesia. Muchas gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, damos gracias a Dios por esta palabra. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos ha dado de estar juntos. Y nos estaremos reencontrando el próximo jueves. En todo este tiempo, que Dios les bendiga.